Sin importar cuántos hay, si quieres aprender, tienes que ver este streaming campeón. Cuando comienza, Muy contento de estar acá va a traer una vez más en este su canal Dr. Karan 8K. Bienvenidos. Hoy con un nuevo juego, una nueva apuesta, un nuevo estilo. Y a ver cómo nos va con este juego. Reto interesante. Bueno, permítame presentarme. Soy Jorge Karan, doctor en Educación y Sociedad, magíster en Tecnología de la Información aplicada a la Educación, psicólogo, apasionado que vive por y para los videojuegos. Tesis doctoral sobre videojuegos, tesis de maestría sobre videojuegos, y hoy he empezado un poco más temprano para poder compartir este título. Vamos a ver, es un juego que combina mecánicas de construcción y mecánicas de RPG de una manera bastante interesante, un apartado visual más que decente. Y bueno, vamos a ver, lo vamos a ejecutar en este momento en una consola PlayStation 5, también está disponible en PC, en fin, en las plataformas más tradicionales en el mercado. Y nada como poder disfrutar de la partida y ver lo que el juego nos ofrece. Vamos a ver cómo nos va. Perdón. Cuando damos la pauta de inicio. Bueno, el juego viene en perfecto español. Aquí estamos con el mando ya listos. Y bueno, yo quiero corroborar rápidamente, perdónenme que esté sonando. Un momento, sí, está sonando. Y con el permiso de todos, iniciamos. Siempre recuerdo y me gusta siempre mencionar que yo inicio los juegos parejo con ustedes, es decir, previamente no lo he podido comprobar, no sé cómo sea, y a ver cómo sale. Entonces, no son, digamos, yo no soy un experto en este género, y creo que eso pues también permite entender elementos como de qué tan intuitivo puede llegar a ser el juego, ¿no? Entonces tenemos campaña en individual, en cooperativo, modo mercenarios. Tenemos modo escaramuza, modo viaje, arena, opciones. Bueno, muy bien. Vamos a hacer campaña y la campaña en individual. Tenemos entonces Spare Force 3, Burning Blood. Tenemos escenario de la antigua Halasha. Vea, este escenario tiene lugar antes de los eventos de la campaña principal de Spare Force 3. Y este es 2 años y medio después. Lo que pasa es que este toca comprarlo. Entonces vamos a jugar este modo individual. La campaña con la historia principal. Vamos a conocerlo un poco. Elige esta dificultad si tienes poco o nada de experiencia, así que esta es la que yo puedo en tiempo real y RPG y quieres disfrutar la historia y también sus desafíos y combates. Elige esta dificultad si quieres centrarte fundamentalmente en la historia. Los combates son significativamente sencillos y los héroes se pueden resucitar de forma ilimitada. De la historia y también sus desafíos de combate. La clásica y la de mago de círculo. Vamos a jugar en modo normal. Ya les digo, perdónenme si no me va muy bien. Eres el general Sentence Noria, comandante de la Guardia del Lobo. Según los rumores, un grupo de rebeldes que planea derrocar la corona se ha refugiado en un castillo desértico en las tierras salvajes de Iskandar. Su líder, un mago llamado Isama Tahar, es tan carismático como radical. Tu trabajo es frustrar sus planes de una forma u otra. Bueno, entonces somos un general, comandante de una guardia. Ajá. Y vamos a frustrar los planes. Vamos a ver. Creo que frente al apartado visual, como les decía, bastante cumplidor, ¿no? Bastante bonito. Considero yo que el juego tiene... Es verdad, señor. Están dentro de esa
Bien, ¿qué pasa con el puesto avanzado? Están preparados y a la espera de sus instrucciones. El tipo nuevo, el soldado Carpel. Sí, ese. Está al mando ahora mismo. Bien. Ya os lo he dicho y os lo repetiré. Esta misión es importante. El hombre que hay en el interior de la fortaleza, Isamu Tahar, es más que un malhechor corriente. Es un traidor, un mago y un asesino. Somos la élite del ejército real y la reina confía en nosotros. Será mejor que no le fallemos. En marcha, a puesto de avanzada. Uy, carajo, tiene bastante cosa acá. A ver, controlar a los héroes. Colócate sobre un héroe y pulsa X para seleccionar un solo héroe. Mantén pulsado X unos segundos para crear un círculo de selección para controlar a varios héroes. Pulsa RS para seleccionar a todos tus héroes de una vez. Puedes mover a tus héroes pulsando triángulo. Oh, carajo. Ah, bueno, aquí están nuestros héroes. Vamos a los de la mitad. Listo. Y para crear un círculo de selección para controlar varios héroes. Pulsa RS para seleccionar a todos los héroes de una vez. Tin. ¿Cómo se cuenta? Colócate y esto si lo selecciona uno solo. Miremos este, mítico. Gwen. ¿Qué se me hizo el otro? Es este. Amsel. Made up your mind. Ay, está muy chévere estos. Bueno, me gustan todos. Ay, Dios. A ver, ¿qué pasa así? Hacemos así. Ahí. Yes. Ahí quedaron todos. Puedes mover a tus héroes pulsando triángulo. Ay, mira tan chévere como lo movemos. Vamos. Vamos, mis amigos. Oh. Lo que no sé muy bien es cómo es la... Ay, no, más adelante. Ay. Coloca... ¿Y aquí qué? Uy, los eliminamos. Rabiosos, qué pedazo de tierra más maravilloso. ¿Qué? ¿Será que siguen avanzando? No, me toca volverlos a seleccionar. Vámonos. A ver, miren, aquí está. Yo no había visto que están a la esquina de la pantalla. Tenemos seleccionar, movimiento de ataque. Take them down. Ataquemos estos. Easy. Bueno, aquí atáquelo. Charge. Ahí está, atáquelo. Entonces vamos por acá. A ver. ¿Será que los vamos a atacar? For the queen. At the outpost. Yes, sir. Good. Bien, entonces buscamos al soldado Carpel. Yo con ganas de pelear y no me dejaron. Pues avancemos. Habla con el soldado Carpel, pero ¿cuál es el soldado Carpel? ¿Será que es acá? No. La pregunta es si de pronto al ampliar se selecciona más. No. A ver, aquí seguimos. ¿Esto qué es? A ver. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está el soldado Carpel? Miremos las habilidades. Habilidades tenemos golpe de escudo, bendición de Gwen y golpe fuerte de sentencia. ¿Dónde están mis héroes? Vengan acá, creo que es este. Ya lo es él. Acérquese a donde Ansel. General Noria. General Noria, es un honor. Private Carpel. Soldado Carpel, informe. ¿A cuánta resistencia nos enfrentamos? Es imposible saberlo, señor. Hemos capturado rebeldes en el bosque, pero no ha dicho nada. Todo lo que sabemos es que ha habido algunos problemas entre la resistencia. Este podría ser nuestra ventaja.
¿Qué le pasaba a la patrulla? ¿Tenemos problemas? Troubles? Sí. Los prisioneros no querían hablar, así que esperamos a su llegada como ordenó. Como puede que ya sepa atajar y sus magos se han encerrado en la vieja fortaleza. Tenemos que encontrar una forma de entrar. Entonces, ¿qué haremos? ¿Sabemos? No, yo. Bien. Bien. Digámosle que buen trabajo. Buen trabajo, soldado. Me alegro que te asignaron a mi unidad. Estoy. Gracias, señor. Thank you. Listo, y digámosle que ya me encargo yo. Vas a ver a los trabajadores que a partir de ahora yo estoy al mando. Tenemos que mejorar el campamento y ponerle a nuestros hombres en forma antes de... Vea, pertenece uno de nuestro grupo. Para aquellos que no sabéis quién es este, es el general Sentence Sanobre, jefe de espionaje de la reina y comandante de la Guardia del Lobo. Está al mando de esta operación y de ahora en adelante seguiré sus órdenes. ¿Entendido? Sí, señor. Tenemos hartos. Sí, primero tenemos que... Rebeldes, nos atacan. Demoles, mantener firmes, le enseñaremos lo que significa enfrentarse a la corona. Y carajo. Y me están pegando, pero venga, combatamos. Momento de atacar. Uy, pero qué. Es que no alcanzo a ver. Listo, ya los vamos a acabar. Dele. Por la reina. Y pues siempre listo. Eso eran todos, Gwen. ¿Estás bien? Sé defenderme, hermanito, pero gracias por preguntar. Silencio. Si Tahar descubre nuestra posición, no tardará mucho en lanzar otro ataque. Deberíamos acumular recursos y montar unos barracones para armar a nuestros hombres. Comencemos. Listo, entonces, ¿ahora qué? Carver, guarnece la cabaña de casi compras. Hay leñadores entre nuestros trabajadores. Necesitamos madera. Producción, vamos por madera. A ver, reparación. No se puede reparar, demoler. A ver, entonces vamos como por acá. ¿Qué hacemos? A ver. Otro un botín. Aquí combate. Estoy mirando el tutorial, glosario. Es que el juego tiene mucha cosa, ¿no? Son juegos muy en otra época en torno a PC, incluso por el tipo de pantalla, ¿no? Pero yo lo veo igual intuitivo. Gestión de base, asignación de trabajadores. Estos juegos en otra hora eran muy casi que exclusivos para usuarios de PC. ¿Sí? Ahora vemos que se pueden jugar y de manera bastante intuitiva, pienso yo, en PC. Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Por maderita? Vamos acá a ver qué pasa. Ya vamos, somos 4. ¿No éramos 4? A ver si de pronto podemos aquí dar orden. Construcción. Cerrería. Ahí hagámosle. Necesitamos asignar trabajadores a la cerrería. Pero aquí está la cerrería. Y aquí construcción. Granja. Pero necesitamos 600. Ahí estamos armando otra cerrería. Está chévere el tema de gestión, ¿no? Esto que es como un marranito. Venga, lo atacamos. This will be fun. ¿Ver? Ay, no lo dejo atacar. Acá. Get ready. Creo que necesitamos aquí. A ver ahí. For the Queen. No. Vamos a ver. Eso es. Ya tenemos todo. Entonces ahora sí, aquí qué. Producción. No. Bueno, pues ya construimos la madera. Ahora, ¿qué necesitamos? Carajo, cantidad de instrucciones. Un poco difícil seguirlo, para serle sincero.
Todos estos personajes, vea cómo tenemos la cerrería de bien, ¿no? Vea, pin, 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 pin. ¿Y aquí qué? Ya. Vea. ¿Dónde estamos? Yes. Vamos que por... Acerquémonos acá. Es que están todos muy bien, pero se me perdieron mis muchachos. ¿Dónde están? Pray tell. So much to do, Vamos. so little time. Vamos por acá. Understood. Oh. Venga por acá. Oiga, qué bonito esto. Ya tenemos aumentamiento. Miren todo lo que tenemos. Armadura. Soldado de infantería. Ya se ha adquirido. A ver, ¿qué más tenemos que hacer ahora? No me acuerdo qué tenemos que hacer. Chop, chop, man. Let's Age of Empire. ¿Te gusta este tipo de juego, mi querido Pesky? Commander, we finished research. Ay, mi querido Pesky, ¿hubiera sabido? Pues sí tiene sus elementos a lo Age of Empire, ahí me tienes. Y pero a mí sí que me complican estos juegos, mi querido Pesky. Ya sé que me vas a decir que a mí se me complican todos. ¿Cómo vas, mi querido Pesky poderoso? ¡Qué rico verte! Vea, vámonos por acá a ver si llegan. Aquí seguimos. Mira, que nos vamos por acá, ¿qué pasa? ¿Y ese qué? Vea. ¿Qué? ¿Nos vamos de acá? ¿Y eso qué es? Charge! ¿Será que me permite avanzar? Parece que no. will only take a second. No, no podemos avanzar acá. Ah, pero entonces vamos por acá. Momentico. Listo. Commander, Momentico, ¿será que sí podemos avanzar? No, tal vez no. No. Listo. Y avancemos para acá. Usted es consciente. Hola, mi querido Ben. Ventas, bienvenido. Bienvenido a todos. Bienvenido. Me encanta tenerlos acá, mis amigos. Me encanta tenerlos acá. Pues la verdad sí, mi querido Pesky, esto no, me parece muy bonito. Digamos que son juegos que no, todavía no los veía. Mira, la verdad Pesky, cuando yo veo este tipo de juegos en una consola corriendo como en una Play 5, no veo mayor razón a que un Age of Empires no corra en un Xbox. Sí, no le veo. Porque mire, el juego se ve más que decente acá corriendo, con bastante solvencia. Y me parece interesante la comparación con Age of Empires. Espérate, a ver aquí, ¿qué es? L1 producción, construcción. ¿Eso qué es? Tiempo de construcción. Intenta ver qué pasa. No, no me dejo. Mira. Control, esto para que alternar la vista. Pero por ejemplo acá no tengo muy claro y se nota qué es lo que tengo que hacer. Necesita plano. No se puede reparar. Demoler, explorador. Bueno, un explorador. Sí, esa es la parte que no. Vamos por acá a ver si.
Mira, aquí por ejemplo, ¿será que el problema del RTC son las restricciones críticas de acciones por minuto que hay en la consola? Qué buen comentario, mi querido Pesky. Qué poderoso comentario. De verdad. Me parece muy, muy oportuno. A ver acá. Yo me la paso haciendo cantera, y no logro. Ah, bueno, pero mira. This will be a masterpiece. ¿De aquí qué hay? No tengo aquí que cómo construir. No puedo reparar, demoler. Pero no, ¿para qué vamos a demoler eso? Ahora, para ahí van construyendo cositas. La verdad, me ha parecido un título pues bonito, pero ¡hola, Sniper! ¡Poderoso! Pero la verdad siento que igual la consola se da cara, o sea, no, yo no estoy viendo que sea fácil, ¿no? All right, let's get to it. Pero hace un proceso interesante cuando menos. Let's get to work. Y el de nuevo, ay, por fin. O sea, toma en cuenta que yo no, y lo digo siempre, hay juegos que no conozco, casi no manejo en la dinámica de los mismos, entonces me parece una buena manera de medir qué tan intuitivo puede ser. Por acá. A ver. Cogerlo todo, a ver. Pone en marcha, mira, aquí está. Pone en marcha la producción de recursos. Asigna a trabajadores a los. Ya vi por lo menos la misión. How are you, my dear friend Sniper? The Sniper. Explora las tierras a ver. Entonces, pone en marcha la producción de recursos. Asigna a trabajadores a la cabaña de casa. A ver la cabaña de casa. Base de tal. Ayuntamiento. Cerrería. How much to do? Cerrería. Ya la cabaña. ¿Así que es? Asigna trabajadores. Ay, vengan para acá. ¿Será que lleguen? Of course. Vamos para allá. Mientras que en PC puedo tener una media de 300 APM, en consola limita demasiado, lo que resulta en un PUBG Then let's get to micro y macro juego. Pero, es decir, yo entiendo el planteamiento en términos, obviamente, de la solvencia que tiene un PC. Pero te digo que este género usualmente es un género donde el PC ha sido amo y señor. Pero es que hace ya varios años se planteaba como amo y señor de el PC para juegos tipo shooter, en primera persona. Y ya las consolas se defienden muy bien. Hay juegos que han llegado en las consolas y se adecúan, ¿sí? Lo mismo pasa, digamos, a mí me van a perdonar quienes juegan FIFA en PC, pero FIFA en consolas o los simuladores de fútbol se tienden a jugar más cómodos se tiende a jugar más cómodo en consola. Claro, si tú has sido toda la vida jugador de PC, pues vas a querer jugar FIFA en PC, ¿sí? Digamos que eso es algo que... ¿A qué voy? Este tipo de propuestas pueden acercar a jugadores de consola y eso me parece un ejercicio válido. Pone en marcha la producción de recursos. Asigna trabajadores a la cabaña de casa. Entonces vamos a asignar trabajadores. ¿Cómo asigno trabajadores? Y ya sé que no sé cómo se hace. ¿Será aquí con L2? A ver, cerrería no. Base. ¿Dónde están los trabajadores? ¿Cómo asigno trabajadores? Torre de vigilancia. Esto es para construir, ¿no? No me sirve así. Ah, ya. Pero ¿cómo hago? Tengo... A ver, acá. Soldado de infantería. ¿Puedo asignarlo? No. Es por la acción que se limita. Mientras empecé puedo hacer más de 300 acciones en un minuto. Eso es imposible en consola. A no ser que se le pudiera asignar teclado y mouse a la consola. En teoría se puede, ¿no? Pero sabes que por lo menos yo he visto que no funciona tanto
Mira, desde la época de Play 2, Play 1 incluso también tenía teclado y PC, uno lo podía adaptar. Pero no han mostrado ser muy consumidas, ¿sí? Muy demandadas incluso. Vale, ¿cómo hago para asignar acá? Orders? Órdenes, grupos de control. Es un grupo de control. Construcción. A ver, aquí está la cabaña y digo, pone en marcha, asigna trabajadores a la cabaña. A la cabaña de casa. ¿Cómo le asigno trabajadores? ¿Sé qué es? Bertrand, Alvarez, soldado. That's your command. Estos son soldados, soldado real. Command. Tengo trabajadores por acá. That should work. ¡Wow! Balin Gaming! Hello, welcome, my dear friend! Ah, mira, aquí hay trabajadores. Venga. ¿Será que hacen caso? All right, then let's get to it. Vengan para acá. Onwards. ¿Dónde está la cabaña? Es que se hizo la cabaña. Aquí, venga para acá. Venga para acá. Van a quemar. Esa en teoría es un trabajador. Venga para acá. Ahí. This will Listo. so much to do, so little time. Pero no sé cómo asignarlos. Hello. A ver. Es que uno en los RTS debe hacer bastantes cosas al mismo tiempo. Crear aldeanos, administración de recursos, explorar, revisar el mapa, crear tropas, micromanejar las tropas, los recursos. Sí, eso veo. Estos son juegos, entre otras cosas, y te soy sincero, Now let's build the barracks. son juegos que no trabajo tanto precisamente por la cantidad de cosas. Hello, Juan Carlos Noriega. Hello. Sí, ya te entendí. Y sí, ¿para qué no decir que no? Cerremos acá. A mí, mira, ya tengo los trabajadores acá, me falta uno. Listo, entonces ya ahora construye barracones. En la cabaña de producción, barracones. No, construcciones acá. Construcción, entonces busquemos barracones. Cerrería, base de canteros, cabaña de casa. Hay barracones, ahí está. Listo. Pero para construir barracones, ¿qué debo hacer? Just a second. Entrena a unidades militares básicas. ¿Y dónde las entrenamos? Y van haciendo todo eso con control a gran velocidad, imposible. ¿Sabes qué ventaja tiene este juego? Let's get to work. Eso sí, tú lo puedes jugar con varias personas. All right, then let's get to it. Y lo que te digo, tiene elementos de RPG, elementos de... Entonces, a jugarlo con alguien más, evidentemente ya se puede facilitar la cosa. Yo me dedico a una sola actividad. Uy, sí, es que le tengo el pretexto, mi querido vecino. Construye barracones, pero aquí no podía. Me está diciendo que puedo construir. Construcción, barracones. Torre de vigilancia, barracones. Esto no me deja ver. Puedo hacer una torre de vigilancia. Más duradera y poderosa que es tan chévere, pero no, yo necesito. A ver, ayuntamiento. La cerrería no creo que sirva para eso. Tengo 2 cerrerías. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Acantonamiento? No tengo. Torre de vigilancia por agua, barracones. Es que no puedo. Ahí sí pongo por acá. ¿No me cabe ahí o sí me cabe? Acá. No. Por acá, es que todo está tan grande. No me cabe. Well, then. Ahí no se puede. ¿Será que tengo que hacerlo en otro lado? Acá tal vez, mira.
Mírelo, ahí está. ¡Ja! Listo. Vamos a hacer el barracón. Y hablando de este juego, va a salir el remake de Commandos 3. ¿Usted lo jugó? Jugué el 1, si mal no estoy. Un juego español, si mal no estoy. Commandos. Sí lo conocí. Ya te digo, mi querido, pues que no ha sido mi género, lo conozco. De hecho, un Commandos que no era así. Fair enough. Now let's man them. Mira, The quicker we get those soldiers armed, the better. entrena. Colócate con X, mantén pulsado L1 y escoge una unidad. Puedes pulsar para adquirir un punto de encuentro para unidades reclutadas. ¿Qué? Espérate. Ay. Chop, chop, man. Ah, ya, Let's ya. get to work. Envía a tu barraco para que de reclutamiento de unidades. Bueno, aquí entonces, ¿qué es lo que entrena? Escuadrones de soldados de infantería. Entonces llamamos gente. Need scout. ¿De qué son? Venga para acá. Venga para acá. Y no me hacen caso. No. So much to do, so little time. Entrena escuadrones de soldados. Ah, necesito soldados. Ok, soldados, venga para acá. Enas. Pray tell. Venga para acá. Pueden venir acá, muchachos. Ah. Vean. Ese salió en PC inicialmente y luego salió en la Play 2. Sí, pero creo que el primer Commandos, mi querido Pesky, yo no sé si alcanzó a salir en Play 1. No me acuerdo si el estudio se llamaba Pyro Studios, algo así. Entrena escuadrones de soldados de infantería. ¿Cómo lo entrenamos? Escuadrones de arbalesteros. Vamos a ver si puedo hacer. Eso es para construir. ¿Cómo entrena escuadrones de soldados de infantería? Soldados de infantería, mira. Me falta. A ver. Listo, a ver, ahí como que ya lo estamos construyendo. Y entrena escuadrones de arbalesteros. A ver. Ahí está. ¿Cuántos? Ahí estamos. Pyro Studios, sí. Ah, no estaba tan lejos. Lo que te digo, es un género que me parece muy interesante por sus posibilidades, pero no es un género que maneje. Acá en este caso me ha parecido, y por eso lo quise probar muy intencionalmente, Pesky, para ver, pues nada, las posibilidades en este juego, lo que lograba, digamos, articular. Then let's get to it. Y bueno, mis amigos, creo que ya nos hemos dado a un buen duchazo de lo que es este juego. Es apenas That should work. un pedazo muy corto de un juego que es interesantísimo. Y insisto, yo lo hacía muy para ver qué tan intuitivo es y me parece que lo es. ¿Sí? Me parece que en ese sentido sale bien librado. En los siguientes terrenos, sale bien librado en apartado visual. Sale bien librado en gameplay. Sale bien librado en historia, aunque apenas va desenvolviéndose. El juego lo ofrecen como un RTS y RPG, y la parte RPG pues apenas va siendo explorada. Y creo que lo que tiene que ver con la historia, pues nos quedamos cortos. En el aspecto técnico, yo no le veo reparos. He entendido que es un título disponible en todas las plataformas, que permite ser jugado por varios jugadores. En fin, tiene una serie de beneficios llamativos. Y ojo, THQ, el distribuidor, se las está trayendo, dándonos un catálogo de juegos este año impresionante. Y esto apenas inicia para ellos. Qué tremendo repunte el que está haciendo esta empresa, que en otra hora había tenido una quiebra y resurge como ave fénix, y ahora lo tenemos
con nuevos juegos. Bueno, mis amigos, si este contenido les ha gustado, no olviden su poderoso like, suscribirse, vamos que aquí no cuesta, y aquí lo sigo esperando, y que me sigan sugiriendo juegos. Dios mediante, entre mañana a miércoles estaremos trayendo, mañana o el miércoles traeremos un juego nuevo para que pues también podamos disfrutarlo. Ahora me voy a mi otro canal, me dice, sale Malen como el Doc lo jugó. Sale Malen como el Doc. ¿Cómo así? Sale Malen como el Doc lo jugó. Pero bueno, aquí ya aprendimos, mi querido Pesky. Pesky, nos vemos en la otra plataforma, ya sabes qué vamos a hacer. Un abrazo, mis amigos. Sigo con el homenaje al poderoso Fumito Ueda, pero eso es otra historia. Nos vemos. Vamos a ver si mañana puedo traer otro juego acá también. Se les quiere, gente. Si no, más tardar, lunes, martes, miércoles, por acá también. Abrazo, mi gente. No paso de ahí. Dios me